Chicos, ¿cómo están? Muy buenos días con cada uno de ustedes. Buenos días, chicos. Buenos días, profesora. Hola, Vanessa, buenos Buenos días, días. profesora. Buenos Albert, días, Miss. Buenos días, hola, Jessica, profesora. ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, chicos. Ahí también a Felipe, Katsumi. Ya, está bien, Katsumi, gracias por avisarme. Listo. Muy bien, chicos, espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien. Vamos a empezar ya la actividad del día de hoy. La semana anterior habíamos estado revisando ya un poquito con relación a esta área y el día de hoy vamos a continuar bajo ese mismo foco, ¿ya? Antes de mencionarles o recordarles en este caso el ingreso a sus cursos diarios de lunes a sábados, chicos. El día de ayer justo ya han tenido su curso de astronomía, espero que hayan ingresado, se hayan dado un tiempito de ingresar para poder informarse, ¿no? Y poder conocer qué es lo que el profesor preparó para ustedes. Bien, ahora sí, vamos con lo que nos corresponde, chicos. Eh, la semana anterior, como lo digo, o lo dije, ya hemos estado trabajando con literatura, ¿no? Hemos estado revisando ya otra corriente literaria con sus propias características, con sus propias, en este caso, su propia herencia literaria, ¿no? Sus propios escritores, ¿no? Y cuáles son justamente estas influencias que estos han tenido, ¿correcto? Siguiendo esa línea, vamos con lo que hoy nos corresponde ver, que es una nueva corriente. Miren, yo aquí les tengo dos opciones, ¿ya? Tengo aquí dos opciones para ustedes, chicos. Analícenlo, véanlo. Ya son dos opciones, la A y la B. Véanlo, léanlo, por favor, unos minutitos tal vez para que lo puedan analizar bien, ¿no? Puedan tratar de extraer lo más que puedan de lo que ambas opciones les ofrecen para luego ir conversando sobre ello. ¿Ya? Listo, vamos viendo. Opción uno y opción 2, o perdón, opción A y opción B. ¿Ya? Opción A y opción B. Ya está, opción A y opción B. ¿Listo? ¿Lo tenemos? Perfecto. Listo, ya. Vamos entonces avanzando. Lo vimos, lo analizamos. Perfecto. Entonces ahora les voy con las preguntas, ¿ya? A ver. Aquí. Uy, ¿dónde estamos? A ver, chicos, de las dos opciones que ustedes tienen ahí. A ver. Ujú. Ya, de las dos opciones que les presento y que lo tengo aún en la diapositiva, ¿cuál de las dos se les hace mucho más atractiva, chicos, y por qué? Miss, la B. ¿Ya por qué la B? ¿Qué es lo que se te ha hecho atractivo de la opción B, por ejemplo? Esta es opinión personal. A ver, a mí cuál me gustó más y por qué me gustó. Carmen, adelante, Carmen. Buenos días, profesora. Bueno, a mí me gustó más la A, profesora, ¿Por qué la A, Carmen? porque lo veo más entendible y más atractivo, lógicamente, o sea, más entendible más que todo, ¿no? Y en cambio la B no lo veo como garabatos y bueno, fue en forma de gatitos las letras, ¿no? Pero Ujú. en la A lo veo más entendible, se puede leer mejor. Esa es Ya. mi opinión, profesora. Ujú. Perfecto, Carmen, muy bien. Jessica, en tu caso, ¿por cuál será? ¿Por la A o por la B y por qué? Profesora, yo me inclinaría por ambas, porque depende del gusto del lector.
Hay personas que les gusta la lectura un poco más clásica, más ordenada, como dicen los compañeros, donde entra la poesía, donde ven los párrafos, pueden visualizarlo de una manera más delicada. Pero estudiando a veces los escritores que tienen su propio criterio, hay algunos que siempre salen del contexto, creando sus propias emociones y sus propias acciones, y van a ver reflejadas sus líneas de acuerdo a lo que se representen o quieran expresar en ese momento. Por ejemplo, en la imagen B se ve una forma de un gatito, donde da la expresión de una persona que el amor que tiene a su mascota o de repente a alguien que perdió de repente un ser querido como una mascotita, refleja sus acciones como de una manera, reflejando ese amor o ese recuerdo que tuvo. Por eso digo, depende del gusto de cada persona y cómo lo perciba psicológicamente. Y para ti, Jessica, a ti de manera personal, ¿cuál de los dos se te hace más atractivo? Bueno, para mí, como me gusta la rama de psicología, me inclinaría por la B, Por porque en la la B. B, a pesar que es difícil de entender, recrea la área cognitiva, porque al recrear la área cognitiva, tanto el lado derecho como siempre tenemos un lado donde funciona más y el otro es un poco más pasivo, más suave. Y en esta forma, al ser más difícil, incluso para una persona que pueda prevenir el Alzheimer le serviría, porque entre más trabaja la mente, más evoluciona la manera de poder crear o pensar, como en nuestros actores antiguos que siempre, como le digo, salían de contexto y creaban sus propias doctrinas y su propia disciplina para lo que querían expresar. Ujú. Ya, Jessica, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, la pregunta es, bueno, aunque Jessica ya con la explicación que nos dio también ya nos dio luces de, ¿no? Lo que tenemos en estas diapositivas, ¿qué será? ¿Será un cuento? ¿Será una fábula? ¿Qué será? Una lectura narrativa. Algo narrativo, ya, algo narrativo. ¿Los demás qué opinan? ¿Será algo narrativo? Sí, profesora, porque se expresa como una poesía, como algo que nos describe algo que quiere transmitir en ese momento el escritor con sus sentimientos. Ya. Algo que se relaciona con los sentimientos, perfecto. ¿Y algo que se relaciona con los sentimientos podrá ser algo o denominarlo algo narrativo? A ver. Bueno, profesora, para mí, mi Ujú. concepto es de que no es narrativo, sino poesía, ¿no? Ya, correcto, es algo poético, ¿no? Por lo regular, cuando nosotros hablamos de sentimientos, hablamos siempre de o de la poesía, ¿no? Porque es, vamos a decirlo así, el género que de alguna manera u otra trabaja con mayor énfasis sobre el sentir humano. No digo con eso que tal vez en la parte narrativa o en la parte teatral no, porque también se suele tomar en cuenta, pero como que su objetivo no es enfocarse en los sentimientos como tal, sino tal vez en otros aspectos, ¿no? En la poesía, en cambio, es todo lo contrario, porque ahí sí se enfocan netamente en lo que es pues el sentir, ¿no? A ver, yo qué siento. A ver, chicos, ¿qué diferencia han encontrado ustedes entre la primera opción y la segunda opción? ¿Qué diferencias han encontrado entre la opción A y la opción B? ¿Qué de diferente tienen o han tenido ambas opciones? Jessica, adelante. La primera, profesora, es como una poesía que lleva como rimas, ¿no? Como una secuencia de rimas. Y en la segunda letra B es como una dedicatoria, casi parecido como una carta, pero reflejada en forma de dibujo. Ya, ok. Ambos son poemas, chicos. Perfecto. Jessica me da una primera diferencia, que es en cuanto a la rima. Ya, perfecto. Una rima. Muy bien. ¿Qué otra diferencia han encontrado entre la opción A y la opción B? Tenemos una primera diferencia que es la musicalidad, la rima. Perfecto. ¿Qué otra diferencia hay, chicos?
Incluso una diferencia que salta a nivel visual, ¿ah? Sin necesidad tal vez de leer el contenido, visualmente ya puedo marcar algo que es diferente entre uno y otro. ¿Qué será eso? Bueno, la segunda profesora yo entendí que era dedicado como que describía sobre un gato, donde una amiga tenía un gatito o algo así. Ya, el tema entonces, y el tema también es diferente. Perfecto. Muy bien. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? El tema, las rimas. ¿Qué más es distinto? ¿Qué más tienen de distinto la A y la B? La opción A y la opción B. Correcto, Vanessa. La forma. Muy bien. Muy bien. La primera o la opción A, como por ahí lo decían, ¿no? Tiene una forma, una presentación bastante clásica, ¿no? Porque si nosotros buscamos un libro de poemas, por ejemplo, vamos a encontrar que estos poemas se van a presentar por lo regular en la opción A, ¿no? Con esa misma forma, esa misma presentación. ¿Qué es lo clásico, no? Lo tradicional. Por lo regular todos habremos leído probablemente libros o poemas que están justamente ordenados de esa misma manera. Y si nosotros, lógicamente, vemos la opción B, pues no, el poema va teniendo, dándole la forma de, ¿no? En ese caso, de un gatito, ¿no? ¿Por qué? Porque el contenido también probablemente, y es así, nos habla de eso. Miren, ve. Por ahí les dice, ¿no? Todas las tardes, mi gata, ya todas las tardecitas, mi gata mira sentada en la ventana a su nueva amiga. Pero ella no imagina que, que hay un espejo, ni sabe que esa gata es su reflejo. ¿Ya? Miren, se formó un poema, por supuesto, pero tiene una presentación diferente y los versos son los que van haciendo que se vaya adquiriendo la forma de. Obviamente no es la única manera, no es que todos los poemas van a tener forma de gato, ¿no? Como en este caso el poema habla de un gatito o de una gatita, pues la imagen alude a, ¿no? Por ahí si hablo de amor, tal vez mi imagen será, no sé, un corazón. Puede ser, ¿ya? Listo, chicos. Entonces, yo les pregunto ahora, si fuesen ustedes unos próximos escritores, ¿no? Que les gusta este mundo literario, ¿cuál de las dos opciones emplearías y por qué? ¿Vas a ser o piensas ser poeta? ¿Cuál de las dos opciones utilizarías, chicos? ¿La opción A o la opción B? ¿Cuál usarían, chicos? Esto es opinión personal. ¿Ah? A ver, yo, ¿cuál elijo y por qué lo elijo? Profesora, yo creo que el uso o la forma de cómo lo expresemos depende de cómo que te puede ser a nivel personal o de la ocasión. Porque si se trata de repente como una presentación, lo usaría la primera letra A, ¿no? O uniformemente con el lenguaje coloquial y con todos los rimas, los versos, las estrofas que se requiera de acuerdo al sentimiento que quiere expresar la persona en ese momento o el escritor que lo esté relacionando. Pero Ujú. si es a nivel sentimental, se podría decir que podríamos usar la letra B porque puede usar que queremos de repente despedir una amiga que se va y quisiéramos dejarle un recuerdo o algo, una anécdota que compartamos ambos, del cual pueda mantener ese vínculo de amistad y de una forma plasmar los sentimientos que tengo con esa persona. Por eso digo, es depende de la ocasión o el sentimiento que quiera transmitir el escritor o en ese caso la persona que quiera realizar ese poema. Ya, Jessica, muy bien. Listo. Los demás chicos también. A ver, Albert me dice que él utilizaría la opción A, ¿no? Si él fuese escritor, utilizaría la opción A. ¿Por qué utilizarías o elegirías, Albert, la opción A? Igual los demás, a ver, si ustedes fuesen escritores, ¿con cuál de las dos opciones se identificarían tal vez un poquito más? Y la elegirían, ¿no? A ver, profesora, yo me pongo en el hipotético caso de que voy a ser poeta, literato, y yo no sé, a ver, ¿cuál de los dos se inclina más
a lo que tal vez a mí me gusta, ¿no? A ver, los demás, a ver, analicemos también. ¿Cuál de los dos utilizarían? ¿La opción A o la opción B? Profesora, yo elegiría la opción B. Ya, ¿Por Jessica. qué? Ujú. ¿Por qué? Porque si lo vemos a pesar de la forma diferente que tiene, no se pierde el contenido. Porque como dice usted, podemos de repente dibujarlo en corazón, en mariposa, o incluso podemos dibujarlo, incluso en una forma de fruta o en algo. No importa la forma cómo se pueda hacer el dibujo o plasmemos, lo importante es que el concepto o la información que queremos transmitir no se pierde. La forma o la acción no altera el contenido que queremos transmitir. Igual sigue siendo una poesía, solamente que la diferencia es que es más ilustrativa o con la imagen trata de llamar la atención para que la persona lo pueda leer. Ok, Jessica, muy bien. Jessica iría por la B entonces, ¿ya? Albert va por la A, Jessica va por la B. Los demás también por ahí, no sé, ¿no? Vamos viendo eso. Miren, es algo muy enriquecedor darnos cuenta que cuando nosotros vamos revisando, vamos a decir, la forma en cómo los plasman sus sentimientos o su inspiración, varía, no es igual. A ver, Vanessa dice, a mí me gusta la forma B porque es más bonito por su forma de un animal. Ya, listo. Estela va por la B también, por la forma de gatito, o por ese tipo de presentaciones, ¿no? Y les decía, es enriquecedor esto porque uno se da cuenta que de alguna forma u otra, cada, cada corriente, cada época, ¿no? O cada grupo de escritores han tenido una forma diferente de plasmar las diversas situaciones, temáticas, sentimientos que han acontecido a su contexto, a su realidad, ¿no? Porque hay que entender que cada realidad es diferente y donde estas corrientes literarias se han practicado, o han nacido, vamos a decirlo así, responden a influencias sociales distintas, ¿no? Si yo hago una diferenciación entre el contexto de la literatura clásica, de la literatura medieval, del neoclasicismo, del realismo, ¿no? Pues lógicamente cada uno tiene una realidad social diferente, ¿no? Y esta justamente hace que el desarrollo de en este caso de las artes, ¿no? En la literatura, la pintura, la escultura y demás, también se vea cierta diferenciación, ¿correcto? Entonces, entendiendo eso como tal, el día de hoy, chicos, nosotros vamos a conocer la literatura vanguardista. ¿Correcto? Para poder distinguir sus tendencias literarias. Ya nosotros hemos revisado la literatura clásica, la medieval, hemos visto el neoclasicismo francés, el español, y la semana anterior revisamos lo que es el realismo. Entonces, hoy día nosotros nos vamos a enfocar en la literatura vanguardista. ¿Correcto? ¿Qué es el vanguardismo? Probablemente muchos se preguntan. A ver, la literatura del vanguardismo, chicos, va a nacer en la década más o menos del siglo XX, ¿correcto? En el siglo XX. Influenciado, ¿por qué? Por la Primera Guerra Mundial. Esta literatura se encarga de romper esquemas. Esta nueva corriente destruye, vamos a decirlo, o entre comillas, vamos a colocar esa palabra, las reglas o las normativas que fueron planteadas en las corrientes anteriores a ella, ¿no? Vamos a decirlo así, es como una corriente un poco más rebelde, ¿no? Nos dicen, no, pero ¿por qué? Entonces, ellos, estos vanguardistas, tratan de desarrollar el arte de una manera distinta a la tradicional. Por eso es que hay una libertad creativa. Es decir, vamos a decir, los autores, los escritores, los literatos, no se limitan a hablar específicamente de algo en particular, sino que la forma incluso de los temas que tienen y la forma en cómo estos lo trabajen es propio y parte de, ¿correcto? No es que, para que me puedan entender.
Antes del vanguardismo, los poemas eran presentados como la opción A, ¿no? Que es el formato tradicional, la presentación tradicional. Los vanguardistas rompen eso y dicen, ok, yo también quiero hacer poesía, pero no la voy a plasmar de esa misma manera, la voy a cambiar. Rechazan las normas, rompen las normas y crean su propia forma de transmitir su arte. ¿Correcto? ¿Y cómo hacen eso? A través de la renovación y la experimentación. Lógicamente, estos vanguardistas también son influenciados por las situaciones sociales, por el contexto social donde se desarrolla. Y justamente todo ese contexto que ellos tienen en ese momento o han tenido hace que los temas sean muchos, sean diversos, sean múltiples, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver a la literatura del romanticismo. El romanticismo se enfoca mucho en la parte sentimental, en la parte del sentir humano, ¿no? Se limita mucho a eso. Pero los vanguardistas no se limitan a un foco necesariamente. Ellos tienen una visión panorámica, vamos a decirlo así, y ellos ven, eligen, asimilan, toman tal punto y otro punto y crean su arte. ¿Correcto? Tienen también un rechazo al racionalismo. Recordemos que el racionalismo es, vamos a decirlo así, el foco central del racionalismo es la razón. Ver las cosas o analizarlas de manera lógica, ¿no? Si algo es blanco, si algo es gris, ¿no? Eso es algo donde se involucra mucho la razón humana, mucho análisis. Pero ellos como que se alejan y lo rechazan, ¿no? Porque ellos consideran que dentro de las creaciones también es importante la imaginación. Es importante tener o tomar en cuenta la invención o creación tal vez de seres que probablemente no están, no existen, pero que nutren el contenido del texto que están escribiendo, ¿correcto? Ahora, el vanguardismo ha tenido técnicas que se han usado en este tiempo y que a su vez han servido de herencia para las literaturas que han venido después. ¿Ya? ¿Cuáles son esas técnicas? A ver, sus audios, cuidado por ahí, por favor. Listo. ¿Cuáles son? A ver. Ya, ahora sí. ¿Cuáles son esas técnicas, chicos? Primera técnica del vanguardismo son los flashbacks, o conocidos también como saltos temporales. Ustedes probablemente incluso en la actualidad eso se sigue usando, ¿no? Cuando ustedes, por ejemplo, ven series, ven novelas, ¿no? Ven que los personajes están en un periodo de tiempo, por ejemplo, están en el presente y hacen un flashback, hacen un salto temporal al pasado para recordar tal vez alguna escena, momento, situación, etcétera, y luego retornan al presente. O han visto que el personaje está en el presente y da un salto temporal al futuro, ¿no? Cuando se imagina lo que podría ser. Entonces, luego retorna. Esos flashbacks son una técnica heredada por el vanguardismo y es una técnica que hasta la actualidad se sigue usando, se sigue utilizando. ¿Qué otra técnica más tenemos en el vanguardismo, chicos? El monólogo interior. ¿Qué es el monólogo interior? Ustedes me dirán, no me van a dejar mentir. Cuando a veces nosotros nos encontramos solos en casa o vamos caminando por la calle, nosotros a veces hablamos con nosotros mismos, ¿no? Nosotros hablamos con nuestra conciencia y nosotros nos preguntamos y nosotros mismos nos respondemos. Esa acción de hablar con uno mismo, esa acción de hablar con la conciencia, es el monólogo interior. Cuando ustedes leen obras o cuando ven en la televisión personajes que solitos se hablan, solitos se regañan, solitos se preguntan, solitos se solucionan los problemas, solitos analizan, ¿no? Correcto, Vanessa, con la propia conciencia de uno mismo, ahí estamos teniendo monólogo interior. Y esa también es una técnica que se utiliza en la actualidad y que es herencia del vanguardismo. ¿Qué otra técnica tenemos? La perspectiva múltiple. ¿A qué se refiere esto? Es cuando la narración de la historia, vamos a decirlo así, se va a dar desde diferentes puntos de vista según los personajes o las personas que hayan estado involucradas en esa escena.
Para que me puedan entender. Supongamos que nosotros estamos caminando por la plaza y Jessica, Vanessa, Albert y yo, los cuatro estamos caminando. Y por ahí, no sé, alguien le pisó o empujó o hizo que otra persona que esté de peatón se cayera. O vimos que alguien lo empujó. Y alguien viene y nos pregunta, ¿qué pasó? Y cada uno de nosotros le va a dar una forma o una opinión diferente, ¿no? Desde nuestra propia perspectiva. A ver, yo qué vi, porque en esos casos, pese a que estemos los cuatro juntos, cada uno pudo haber visto las cosas o pudo haber visto un detalle que el otro no. Entonces vamos viendo eso, ¿no? En una misma situación, los que han estado involucrados, a ver, tú les preguntas, ¿no? ¿Qué ha pasado? Igual que en los documentales, ¿no? Si ustedes han visto documentales, por ejemplo, en plataformas, hay documentales donde se les pregunta a cada uno, a ver, ¿qué ha pasado? Y cada uno da su propia percepción del mismo hecho, ¿no? A eso se refiere la percepción múltiple o perspectiva múltiple. Y finalmente, el caligrama. ¿Qué es el caligrama? Es la opción 2 que vimos en la parte inicial, es en forma de gatito, eso es un caligrama, chicos. Ya eso se le conoce como caligrama. Los caligramas son textos donde el escritor va a, en este caso, dar una forma al contenido, ¿no? Como les decía, puede ser dibujando un gatito, un corazón, una paloma, no sé, una silla, un caracol, una luna, una estrella, etcétera. Eso va a depender de la temática que estés tú escribiendo, pues, ¿no? Lógicamente, profesora, yo estoy hablando de la música y no voy a dibujar, pues, una piedra, ¿no? O no voy a dibujar no sé, una hoja, porque estoy hablando de música. Tal vez, no sé, lo puedo dibujar, o hacer mi caligrama en forma de guitarra, en forma de violín, en forma de arpa, de trompeta, etcétera, no lo sé, ¿no? Y ahí predomina mucho la creatividad también, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, yo voy a hablar o voy a escribir o componer un poema relacionado, no sé, supongamos al desamor, ¿no? A ver, ¿a través de qué imagen lo puedo plasmar? ¿No? Porque cuando tú ves la imagen, allá como que te vas dando luces de qué puede tratar ese caligrama, ¿no? Sin leerlo, a veces ya nos podemos anticipar, ¿no? A ver, si yo veo un caligrama en forma de, no sé, de pera, no sé, ¿no? Tal vez me va a hablar de esa fruta, puede ser, o de algunas otras frutas, ¿no? Pero como que ya le voy estableciendo un lazo, según la imagen que predomina ese caligrama. Listo, entonces miren chicos, estas son algunas de las técnicas, 4 técnicas que el vanguardismo ha utilizado y que ha quedado hasta la actualidad, ¿no? No es algo que se ha utilizado solo en el momento y de ahí nos olvidamos para siempre. No, esto ha influenciado, ha seguido a lo largo del tiempo y hasta estos días seguimos utilizándolo. Seguimos viéndolo, seguimos recordándolo, seguimos empleándolos. ¿Se entiende estas 4 técnicas, chicos, o hay alguna duda con alguna de ellas? ¿Se comprende, chicos, o hay alguna duda? ¿Todo bien hasta este punto? No, sí, profesora, sí se entiende. Sí, profesora. Listo, vamos entonces. Si todo está bien, vamos acá. Ahora, vamos con sus tendencias, chicos. Vamos con sus tendencias. El vanguardismo es una corriente literaria amplia. Y dentro de este vanguardismo tenemos tendencias o los famosos ismos, que es el surrealismo, el expresionismo, el dadaísmo, el ultraísmo, el futurismo y el existencialismo, los famosos ismos. El surrealismo está enfocado, direccionado a tocar temas netamente oníricos, netamente del sueño. Profesora, ¿cómo así? Por ejemplo, ¿no? Freud es uno de los que estudia mucho este lado humano, ¿no? Entonces, en el surrealismo también se direcciona a eso. Los sueños en los sueños, vamos a decirlo así, ¿no? A todo ese mundo onírico, qué es lo que sucede, cómo se da, se enfoca a eso. Ahora, el expresionismo está relacionado a la parte subjetiva, es decir, a la parte emocional del ser humano. Ahí está el expresionismo,
qué siente el hombre, a ver cómo lo experimenta, ¿no? A ver cuáles son sus emociones. Ahí, en ese expresionismo, se van a ubicar esas obras que plasman esas emociones, esos sentimientos que son parte del ser humano. En el racionalismo, los sentimientos no importan, solo importa la razón humana. Por eso es que ellos lo rechazan y ellos dicen que no, que el hombre no solamente está compuesto por la razón, sino que también tiene un lado emocional, un lado sentimental que también tiene que ser atendido, tomado en cuenta, porque también va a tener o influenciar. Además tenemos el dadaísmo, que esto ya está más alineado a la disposición que tú vas a tener con el uso de la palabra, ¿no? Variaciones que puedas encontrar ahí, tal vez por ahí, ¿no? Algo por el estilo. El ultraísmo está relacionado con las metáforas. ¿Qué son las metáforas, chicos? Es una figura retórica que se utiliza dentro de la poesía, ¿ya? Entonces, poemas, por ejemplo, que tengan metáforas o textos, composiciones que tengan o hagan uso de muchas metáforas, van a estar ubicadas en el ultraísmo. El futurismo, como el propio nombre lo dice, son aquellos textos que se han enfocado en viajar al futuro, vamos a decirlo así, y plasmar en esos textos lo que a futuro podría suceder con la sociedad, ¿no? Estamos ubicándonos, chicos, en el siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial. Estos escritores mentalmente viajaron a tal vez el siglo XXI o años mucho más adelantados, como lo somos ahora, y empezaron a hablar de máquinas, empezaron a hablar de tecnología, ¿no? Incipiente, pero empezaron a plasmarlo en sus obras. ¿Ah? Se enfocaban al futuro, a ver qué podría ver o pasar siglos más adelante de ellos, ¿no? Entonces, esas obras donde se trata de marcar mucho el uso de la tecnología, el uso de las máquinas, el uso de las invenciones o creaciones, están dentro del futurismo. Y el último, que es el existencialismo, ya vas a encontrar obras donde se va a ver condicionada la existencia humana. Las famosas dudas existenciales, ¿no? ¿Para qué existo? ¿Por qué existo? Porque a qué he venido al mundo, ¿no? Donde se va a evidenciar justamente esta situación, ¿no? De crisis, entre comillas, para poder entenderlo, del ser humano en sus dudas diarias, ¿no? Del porqué de muchas cosas, ¿no? Entonces, claro, se relaciona a la filosofía, Vanessa. Exacto. Tiene un lazo a filosofía. Por supuesto, claro que sí. Ahí está nuestro existencialismo. Correcto, entonces ahí están algunos de los ismos que se desarrollan dentro de esta corriente literaria, ¿ya? Dentro de esta corriente literaria. Bien, entonces, vamos viendo eso y vamos reconociendo a uno de sus autores, o bueno, al grupo de escritores que tenemos dentro de esto. Tenemos en este caso, James Joyce. Él, por ejemplo, se encarga mucho de la parte del surrealismo, de lo onírico. Tenemos a Jean-Paul Sartre, a Albert Camus y a Luigi Pirandello. Pero no es de ninguno de estos de los que vamos a hablar el día de hoy. Nosotros hoy vamos a hablar de Franz Kafka, chicos. Tal vez el nombre a alguno de ustedes se les hace familiar. Tal vez en algún momento lo han escuchado o quizás han leído una de sus obras. Franz Kafka es un estudiante de derecho, ¿no? Que nace en un barrio judío y que es la tuberculosis lo que termina acabando con su vida. Sin embargo, las obras que Franz Kafka nos deja reflejan mucho aspectos relacionados a la parte existencialista, a la parte expresionista también, ¿ya? Algunas de sus obras, no todas, ya algunas de sus obras son, por ejemplo, América, Carta al Padre y El Proceso. No sé si alguna de esas obras se les ha hecho familiar, tal vez lo han leído o lo han escuchado. ¿Ya? Puede ser por ahí. Sin embargo, hay una obra bastante famosa de este escritor y es la que hoy día vamos a analizar, que es la famosa obra, a ver, La Metamorfosis, chicos.
¿Han leído, han escuchado sobre esta obra? ¿Han Sí, leído? profesora, se trata de un niño donde no entiendo, no me acuerdo muy bien, pero se trata de un niño que sufre una metamorfosis y se convierte en un animalito, como si lo hubieran científicamente puesto varias formas. Toma la forma como si fuera una cucarachita o algo así. Ya, claro que sí, que se convierte. Ya, vamos a definir ahora si es mosca o es cucaracha, ¿ya? Vamos a ver eso ahorita. La Metamorfosis, chicos, es una novela que pertenece al género narrativo y que fue publicada en 1915, ¿correcto? ¿Quiénes son los personajes de esta obra? Está Gregorio Samsa, que es el personaje principal. Tenemos a Grete, que es la hermana de Gregorio Samsa. Tenemos a los padres de Gregorio y Grete, tenemos a los inquilinos, que en determinado momento de la historia estos aparecen, y también tenemos a la sirvienta, ¿correcto? Es una novela bastante interesante y justamente vamos a ver acá un video y vamos a ir tomando tal vez algunos datos para ver sobre qué es o de qué habla, para poder ir analizándolo, ¿ya? A ver. Ahorita lo comparto, ¿no? Ya, lo voy a compartir ya. Un momentito, por favor. Claro, eso sí, se convierte en un insecto gigante, eso definitivamente. Ya está, vamos aquí, ¿ya? Gregor Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo. Se encontró ¿Se escucha, verdad? Sí, profesora. Listo. sobre su cama, convertido en un monstruoso insecto. Así da comienzo la célebre novela La Metamorfosis, de Franz Kafka, publicada en 1915. Considerado uno de los grandes libros del siglo XX, La Metamorfosis cuenta de forma inteligente y aguda los peligros de la sociedad autoritaria y burocrática para con el individuo diferente, el cual puede quedar aislado e incomprendido ante una máquina que ni él comprende, ni ella le comprende a él. Gregor Samsa se despierta convertido en un insecto gigante. Tiene la barriga abombada y muchas patas, similar a un escarabajo. Esto supone un giro radical en su vida, ya que Gregor es un viajante comercial que, con su empleo, mantiene a toda su familia. Al principio, Gregor se niega a salir de su cuarto, presa de la sorpresa. Además, es incapaz de adaptarse a la metamorfosis que ha sufrido. Entonces llaman a su habitación su hermana, Grete, su padre, el señor Samsa, y su madre, Ana. Gregor intenta levantarse, pero acaba cediendo y cayendo al suelo porque no se acostumbra a su nuevo cuerpo. En eso, escucha cómo su jefe llega a su casa preguntando por él. Preocupado por si le echan de la empresa, Gregor abre la puerta con la mandíbula y sale de la habitación para hablar con ellos, pero nadie consigue entender lo que dice. Al ver su aspecto, su jefe huye de la casa y su padre le encierra en la habitación, hiriendo una de sus patas. Tras la primera aparición de Gregor como insecto, su familia le mantiene encerrado en su cuarto. Grete intenta darle de comer, pero Gregor ya no quiere comida fresca, sino podrida. Sus instintos animales empiezan a dominar a su instinto humano. Grete decide ayudarlo igualmente y le da comida podrida, además de limpiar su habitación. Sin embargo, poco a poco la situación le supera y comienza a sentir asco por su propio hermano. Desde ese momento, la hermana de Gregor le sigue ayudando, pero ya no entra a su cuarto para darle comida o limpiar. Se limita a tirarle la comida o pasársela con desdén en un trapo. La familia, aunque se siente abrumada por la situación, sigue viendo en ese insecto gigante a Gregor, ese hijo o hermano al que tanto quieren, por lo que deciden mantener la puerta de su habitación abierta para que así Gregor pueda seguir viendo y escuchando a sus padres y a su hermana. Un día, creyendo que Gregor ya no entiende el lenguaje humano, la familia empieza a hablar de dinero, ya que Gregor era el único que trabajaba, y el padre confiesa que tiene ahorros guardados. Gregor, que entiende lo que dicen, se siente frustrado ante esta confesión, ya que se siente engañado porque siempre había querido cambiar de trabajo, pero nunca lo había hecho porque debían dinero al propietario de la empresa en la que trabajaba y la única manera de saldar la deuda era que Gregor trabajara para él.
y ahora descubría que el problema lo podía haber solucionado su padre y nunca quiso hacerlo, ni siquiera por su hijo. Aquí se establece cómo Gregor ha sufrido una mutación física y su familia, una mutación mental, debido a su ambición y su afán por el dinero. Poco a poco, Gret deja de limpiar el cuarto de Gregor. Ya apenas siente nada por ese insecto que antes era su hermano. Su familia empieza a sacar los muebles de su habitación, por lo que le arrebatan su humanidad y sus recuerdos. Solo le dejan el sofá en el que se esconde cuando entran a la habitación. Gregor intenta que no se lo lleven todo y se aferra a un cuadro que tenía en la pared. La madre, al ver al insecto, se desmaya y el padre le culpa, enfurecido, y se la lleva. Cuando Gregor, preocupado, va a la sala a ver qué tal está su madre, su padre le ataca arrojándole manzanas, y una manzana se le queda incrustada en el caparazón, haciéndole mucho daño. Gret se convierte poco a poco en la antagonista de la historia, seguida por su padre, que cada vez trata peor a Gregor. La madre, por su parte, aunque se encuentra débil, parece que todavía siente algo por su hijo, aunque se haya convertido en un insecto. A pesar de todo, su familia ya no lo ve como quien era, sino como el insecto gigante que es ahora, aunque Gregor sigue siendo el mismo. Aunque por fuera sea un insecto desagradable que ya no puede trabajar, sigue siendo el mismo Gregor de siempre. Sin embargo, como ya no puede ser productivo en el mercado laboral ni traer dinero a casa, su familia lo ve como una desgracia y lo rechaza. Estudiar en la UPC con el respaldo de Beca 18 del Pronavec fue la mejor decisión. Antes de empezar mi... La puerta, que hasta ahora había estado abierta para que Gregor pudiese seguir viendo y oyendo a su familia, se cierra. Su familia mantiene a Gregor completamente encerrado y solo en su habitación, y él desde la rendija solo puede alcanzar a ver lo que ocurre en la sala de estar. Como ya no tienen dinero, la familia de Gregor decide despedir a su criada y los tres comienzan a trabajar. Mientras tanto, Gregor sigue malherido por el ataque de su padre, ya que la manzana sigue en su interior, pudriéndose. Al cabo de un tiempo, entra una nueva criada a la casa y se encarga de limpiar la habitación de Gregor, que permanecía olvidada y mugrienta. Esta criada confronta a Gregor un día y por temor a que Gregor le plante cara, intenta matarlo con una silla. Como sigue escaseando el dinero, la familia de Gregor también mete en la casa a 3 inquilinos que desconocen la existencia del insecto. El cuarto de Gregor se convierte en un trastero en el que meten todo aquello que ya no quieren ni necesitan. Una noche, Gret comienza a tocar el violín y los huéspedes se muestran interesados, por lo que Gret va a tocar a la sala de estar. Gregor se siente en paz al escuchar el sonido del violín, por lo que decide ir a la sala para verla tocar y decirle lo mucho que le gusta escucharla. Al verlo, los 3 inquilinos deciden marcharse asqueados sin pagar. Pero no asqueados por Gregor, sino por la actitud que muestra la familia de Gregor hacia él al intentar esconderlo y maltratarlo. Gret muestra su repulsión y dice que hay que deshacerse de Gregor, ya que ni siquiera entiende a los humanos y ya no es su hermano ni es Gregor, sino un insecto gigante. Sus padres se muestran de acuerdo, confesando que creen haber hecho todo lo posible por ayudar a su hijo, en vano. Gregor, al ver la traición de su hermana, vuelve arrastrándose a su habitación, deprimido. Gregor deja de comer y muere en silencio, sin que nadie lo note. No es hasta que la criada encuentra su cuerpo ya menguado en la habitación que la familia descubre que su hijo, Gregor, ha muerto. Tanto Gret como sus padres se muestran apenados, pero sobre todo, aliviados. Ahora Gregor es cosa del pasado, de un pasado traumático y horrendo que por fin pueden dejar atrás. Deciden salir a dar un paseo y disfrutar de la nueva vida que ahora pueden comenzar. En ese momento, los padres de Gret se percatan de que su hija se ha convertido en una muchacha muy bonita y empiezan a planear cómo casarla. Listo, hasta ahí. Bien, chicos. Pregunta, a ver, vamos a ver. ¿Dónde estamos? Aquí. A ver, ¿con qué nos quedamos de la obra? A ver, ¿qué han podido notar, tomar nota? A ver, ¿o qué comentario tienen de esta obra de Franz Kafka? ¿Qué les pareció la historia? A ver, los escucho, chicos.
La historia, profesora, muy bonita para empezar. Y bueno, lo que pude captar es, ¿no? De que era primeramente un hombre, ¿no? Que él sacaba adelante solo a su familia, pero em, pues en una de esas, este hombre se convierte ¿cómo se llama? En un escarabajo y pues empieza a tener el rechazo de su familia, ¿no? Como que lo aíslan y lo encierran al término de que él muere, fallece. Entonces, pues los padres para poder quizás salir de su miseria en la que ellos se encontraban, se dan cuenta de que la hija pues se estaba poniendo hermosa y muy guapa y pues al final casi ellos planean casarla, ¿no? Yo pienso para mejorar su economía o algo así. La historia está muy bonita, profesora. Eso es lo que yo entendí. Muy bien, Carmen, perfecto, muy bien. Albert, Buenos días, profesor. Al principio, la trama un poco, bueno, a ver que el Grego se fuera haciendo hombre a cucaracha y luego que sus padres no lo interesa de él. Pero un poco triste porque Grego ya ha fallecido después de su muerte. ujú, ya, muy bien, Albert, ¿no? Perfecto, muy bien, Jessica, adelante. Profesora, esta historia nos plasma incluso lo que realiza la vida social, donde los seres humanos pasamos a dejar las cosas emocionales para hacer las cosas de una vez económicas, donde existe el narcisismo, donde existe la burocrática económica, donde dejamos de lado incluso el parentesco, y solo nos convertimos en personas avariciosas. Incluso en esta historia refleja donde este niño sufrió de un momento a otro, que en un momento fue el sustento de su hogar, sufre una metamorfosis, lejos de tener el apoyo de su familia, llega a tener el rechazo, incluso se da cuenta que las deudas que él había asumido de su padre, suprimiendo sus sentimientos de querer cambiar de trabajo, no lo pudo hacer por el miedo a que tenía la responsabilidad de apoyar a su familia, y descubre que sus padres tenían ahorros donde él se siente decepcionado. No solamente eso, cuando estaba en sus momentos más difíciles de la metamorfosis, se da cuenta que su familia no tenía ninguna empatía por él, simplemente lo veían como alguien que resolvía económicamente en su hogar. Eran personas que no sentían sentimientos, sino simplemente veían el lado monetario. Incluso después de haber ocasionado sufrimientos emocionales con su hijo, distanciamiento e inclusiones, cuando el hijo muere ni siquiera presentan sentimientos, y ya al no tener a la persona que ya sustentaba, se sienten agradecidos porque ya sienten que lo que era antes algo que lo sustentaba se había vuelto una carga, y al ver eso ponen sus ojos en la otra hija para crear un matrimonio por conveniencia, el cual socialmente los pueda mantener a ellos. Ujú, muy bien, Jessica, muy bien. Nancy, adelante, Nancy. Buenos días, profesora y compañeros. Yo en esta historia he comprendido que las personas a veces nos utilizan, que ya no es como antes, ¿no? Ya no valoran lo que hacemos o lo que damos, más les gana la avaricia. Por ejemplo, primero su hijo le ha apoyado tanto y después ellos lo han dejado de lado y ahora ya estaban buscando otra manera de, ¿no? solventar económicamente. Ujú, muy bien, Nancy. Perfecto, chicos. A ver, Vanessa, en esta historia, la razón por la que alguien se convierte en un ente distinto, un objeto o animales, y castigo, nos dice así. Ya. Miren, en esta historia o en esta novela, nosotros podemos ver un automatismo de la vida, ¿no? Gregorio Samsa tiene la misma rutina siempre.
Y es una muestra, un reflejo de que cuando tal vez el hombre está acostumbrado o el ser humano tiene el mismo o la misma rutina todos los días, uno llega a caer, ¿no? En una especie de transformación, vamos a decirlo. Tal vez adecuándolo ya a un contexto un poco más realista, no nos vamos a convertir en insectos, pero nos transforma de alguna forma u otra, ¿no? Tal vez les ha pasado que todos los días tienen la misma rutina y eso los cansa, los estresa, los aburre, y tal vez eso influye en el carácter, en la emoción del momento, tal vez nos hablemos un poco más renegones, renegonas, ¿no? Un poco más reactivos, ¿no? Etcétera. Entonces, Gregorio Samsa es un joven, un señor que es el sustento de su familia. Es el único de la casa que trabaja y que lleva o llevaba dinero, pues, ¿no? Para que su familia pueda mantener sus comodidades, que no eran muchas, pero que eran básicas, ¿no? Con normalidad. Cuando de un día para otro despierta con, nos dice, ¿no? El vientre abultado, ¿no? Con un caparazón y se da cuenta que él ha sufrido una transformación, ha tenido una metamorfosis, un cambio. El jefe o de la agencia en la que él trabajaba va a buscarlo, manda a buscar a alguien para que sepan a qué se debe que él no se haya presentado en el trabajo. Y cuando va a la casa de Gregorio y lo ve con esa nueva presentación, sale despavorido. ¿No? Y la familia refleja mucho, como ustedes lo han mencionado, en este caso, pues, ¿no? El desprecio, el rechazo, ¿no? De que este nuevo ser, ese escarabajo, ese insecto gigante, ya no era su hijo, no era eso, un insecto. Pero también nos pudimos haber dado cuenta que Gregorio, pese a estar en esa nueva forma, seguía entendiendo perfectamente lo que su familia hablaba, seguía entendiendo lo que ellos decían y seguía sintiendo cariño por ellos. ¿Por qué? Porque ellos son sus padres y es su hermana. ¿No? Pero esto no ha sido o no fue recíproco, porque estos, lejos de seguir viéndolo como el hijo y el hermano, lo empezaron a ver como ustedes lo han mencionado, ¿no? Como alguien, como una carga, ¿no? Como algo que no les deja avanzar y que es incómodo, ¿no? Es fastidioso tal vez estar ahí atendiéndolo, porque la alimentación cambió, ¿no? Ahí lo menciona, Gregorio empezó a comer ya comida podrida, ya no empezó a tener alimento o consumir alimentos pues que regularmente un ser humano consume, ¿no? Bueno, se da todo este proceso y el término pues tiene un desenlace un poco triste, ¿no? Porque Gregorio, este escarabajo, se aísla por pena, ¿no? Por el rechazo de su madre, el rechazo de su hermana y de su padre. Termina escondiéndose en la habitación que ha sido suya, deja de comer, ¿no? Ya no recibe alimentos y esto al final, en ayuda de la manzana incrustada en la caparazón o en su caparazón, hace que este escarabajo, que Gregorio termine muriendo, pues, ¿no? Y esto causa cierto tipo de pena en sus padres y su hermana, pero es en realidad más un tema de alivio, ¿no? Porque su muerte marca el inicio de una nueva vida para ellos, donde ya van a poder estar tranquilos, vamos a decirlo así, sin la carga de este escarabajo en sus vidas, ¿no? Entonces, miren, ahí vemos esa situación que Franz Kafka nos plasma en su obra La Metamorfosis. Entonces, ahora ustedes, por ahí si ha sido la primera vez que han escuchado esta obra o por ahí si lo han leído, ya con esto estamos recordando, ¿no? A ver de qué iba esa obra y ahora ya nuestros recuerdos están muchísimos más frescos. Y por ahí, si es que en algún momento alguien nos pregunta, hey, ¿leíste la obra La Metamorfosis o sabes de qué trata? Ya ustedes tienen la idea, la noción de cómo o de qué habla esta novela. Si por ahí lo quieren leer, pueden comprar su obra, pueden buscarlo en internet, ¿no? Si les ha gustado y quieren leer la obra completa, ahí está, ¿no? Eso ya lo dejo libre albedrío de ustedes, por si por ahí quieren saber a profesora, ¿no? ¿De qué más iba? Porque hay que recordar que los videos son un resumen corto, ¿ya? Porque si un video lo hacemos al estilo de la obra completa, uy, imagínense cuándo terminamos ese video. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, consultas, chicos? ¿Alguna inquietud?
¿Ninguna? profesora. Listo. Yo les pregunto entonces a ustedes estas preguntitas de autoevaluación, chicos. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? A ver, ¿qué aprendimos el día de hoy? Sobre el tema Pues, del neoclasicismo y las diferentes formas donde los escritores expresan sus emociones de acuerdo al criterio. Algunos usan la imaginación, otros usan la forma viendo entre el pasado o el futuro y otros simplemente tienen una forma vanguardista de ver el lado opuesto de algunas cosas. Ujú, Jessica, muy bien. Hoy día hemos visto la literatura vanguardista, ¿correcto? La neoclasicista es otra, tienen sus propias características y la vanguardista también. A ver, ¿qué más, chicos? Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hemos aprendido el día de hoy? ¿Alguien más quiere añadir algo? Tal vez acotar a esta primera pregunta. Listo, ¿no? Entonces, perfecto, chicos. Hoy día hemos visto esta literatura vanguardista, hemos revisado, ¿no? ¿Cuál es su contexto? ¿Cuáles son sus características? Hemos visto sus ismos o sus tendencias también y hemos visto también una obra que se enmarca dentro de esta corriente que es la metamorfosis, ¿correcto? ¿Cómo hemos aprendido sobre esta literatura vanguardista, chicos? ¿A través de qué? ¿Cómo hemos aprendido sobre esta literatura, sobre su obra? ¿A través de qué? ¿A través de qué, chicos? ¿A través de qué hemos aprendido sobre esta literatura? A ver. mm, Carmen, adelante, Carmen. Sí, profesora. Bueno, ¿qué es lo que hemos aprendido a través de esta lectura? Diga, profesora. Bueno, yo pienso que hemos aprendido el caso de, ¿qué le digo de esto? Valorar, ¿no? A nuestros seres queridos y sobre todo si tenemos a alguien que es quien nos provee. En el caso de, hablando de la literatura, pues yo creo que el poeta plasmó quizás su vivencia, ¿no? Su vivencia, plasmó ahí su sentir hacia su familia o cómo lo veían a él, ¿no? Eso es lo que pienso, profesora. Eso es Ujú, lo que yo aprendí. muy bien, Carmen. Listo. Jessica, adelante. Por ejemplo, con el tema vanguardista de este caso, de esta obra de este autor, de la metamorfosis, aprendimos que a nivel social, en algunos casos, es más importante a veces el dinero, el estatus, que las emociones, donde cambiamos a nuestros familiares, ya sea por un dote o por un bien social, para tratar de estar en las clases altas, como se ven ahora, incluyendo y cuando está en el momento más difícil, simplemente ya dejan de ser necesarios y tratamos de que esa persona esté lejos de nosotros, donde de una manera u otra los autores plasman los sentimientos, los niveles sociales, incluso la forma diferente que piensan las personas y que en algunos casos los valores se van perdiendo. Listo. Muy bien, Jessica. Muy bien. Entonces, hemos hablado sobre literatura vanguardista, lo hemos revisado a través de la parte informativa y también pues mediante un video referencial, ¿no? Relacionado a una de las obras que se enmarcan dentro de esta. Y ahora, ¿para qué les va a ser útil, chicos? A ver, ¿para qué les va a ser útil ahora que ustedes ya saben sobre literatura vanguardista, saben y conocen esta obra que es La Metamorfosis? ¿Para qué les va a ser útil? Para no ser así, las historias nos enseñan para ser mejores personas, me dice Vanessa. Ya, listo. Muy bien. Muy bien, chicos, muy bien. Ahora que ustedes ya saben entonces sobre qué habla la literatura vanguardista y qué es lo que buscaba, ¿no?
o cómo es que eran sus características en cuanto a sus obras, ya podemos ir identificando, ¿no? Los distintos ámbitos o temáticas que se han desarrollado y pues como les había dicho, ¿no? Ahora que también ya conocen sobre la metamorfosis, ya tenemos ahí un nuevo aprendizaje, una obra más que se va a añadir a ustedes, pues, ¿no? Muy bien, chicos. A ver, gracias, chicos, por haber asistido a clases el día de hoy. Cuídense bastante y ya nos estamos reencontrando la próxima semana. A ver qué me dice Estela. Nos enseña sobre la falta de empatía en diferentes épocas. Así venga de la propia familia. Ya, claro, hay un mensaje de la obra, ¿no? Correcto. Muy bien, chicos, cuídense bastante. Hasta la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Hasta Buen fin luego, de semana. profesora. Cuídense.